El día de hoy vamos a dar inicio a la audiencia pública de informe oral, siendo las 7:30 de la noche del día fijado para la audiencia. Se abre la sesión pública del Tribunal Constitucional correspondiente al expediente 031-79-2004, seguido por Apolonia Colca Ponce contra el juez del primer juzgado mixto de Huamanga sobre acción de amparo por una presunta vulneración del derecho de propiedad. Se deja constancia de la presencia de los señores magistrados del Pleno, el señor magistrado Alba Orlandini, presidente, el señor magistrado Arneli Latini-Goyen, vicepresidente, el señor magistrado González Ojeda, el señor magistrado García Toma, el señor magistrado Vergara Botelli y el señor magistrado Ganda Arroyo. Asimismo, se encuentran presentes los abogados de las partes, por la parte demandante, la doctora Nelida Orihuela Yucra, y por la parte demandada, el procurador público del Poder Judicial, el doctor John Reiner Moscoso Castillo. Con el permiso de la presidenta, procedo a dar paso a la instancia. Buenas noches, señores letrados. Esta audiencia tiene por objetivo escuchar los informes orales en el marco del recurso de agravio constitucional, por el cual la demandante solicita la protección de su derecho de la propiedad, presuntamente vulnerado al mantener la autoridad judicial la incautación de su vehículo, no vinculado a la comisión del delito imputado. Recordarles que este debate se circunscribe a, en primer lugar, la posible afectación del derecho de propiedad. En segundo lugar, el análisis de si la resolución cuestionada emana de un proceso regular. Y en tercer lugar, la determinación de si corresponde que este tribunal ejerza control constitucional sobre la decisión judicial cuestionada. Tiene luz en la palabra de la parte demandante por un tiempo máximo de 10 minutos. Adelante, Nelida, por favor. Muchas gracias, señora magistrada. Bueno, comparezco en representación de la señora Apolonia Colca Ponce, quien acude a este Tribunal Constitucional en amparo de su derecho de propiedad. Mi patrocinada adquirió un vehículo de placa WS2959, camión Nissan Condor. Dicho vehículo fue incautado en un operativo policial, no por actos de la propietaria, sino porque el conductor, el señor Marcelino Guillén, fue detenido transportando droga. En el proceso penal, ella no fue investigada, imputada ni citada, pero pese a ello, el vehículo fue retenido. Se solicitó la nulidad del acta de incautación, pero la autoridad judicial la rechazó, alegando cuestiones formales sobre la documentación que acreditaba la propiedad. Nunca se acreditó que mi representada sea cómplice, encubridora o que conociera del uso ilícito del vehículo. La medida devino de una incautación confiscatoria, vulnerándose el derecho de la propiedad del artículo 2, inciso 16 de la Constitución, como también el principio de razonabilidad y el deber de motivación judicial, establecido en el artículo 139, inciso 5. El decreto ley 22.095 solo permite decomisar vehículos si el propietario es autor o partícipe del delito o conoce del uso ilícito del bien y no lo denuncia. Ninguna de estas condiciones concurre. Las instancias anteriores rechazaron la demanda alegando que el proceso penal fue regular y que solo pueden verificarse afectación a la tutela procesal, más no al derecho de propiedad. Pero esta posición hoy superada se desconoce. La eficacia vertical de los derechos fundamentales, la obligación judicial de respetar todos los derechos constitucionales y la jurisprudencia que se desarrolla en el rol de amparo contra resoluciones judiciales, incluso cuando se trata de derechos vulnerados, de sustantivos. Es por ello que el Estado
privó a mi patrocinada del uso y goce de su vehículo, sin base legal ni fáctica que lo justifique, y sin haber sido ella parte del proceso penal. Se ha castigado a una persona que nada tuvo que ver con el delito. Bien, por lo que solicitamos ante este tribunal se declare fundado el recurso de agravio constitucional, se ordene la devolución inmediata del vehículo a su propietario y se declare que la resolución impugnada vulnera el derecho de propiedad. Muchas gracias. Gracias, doctora. Se procederá a las preguntas por parte de este pleno. Magistrado, ¿tiene algunas preguntas que realizar? Así es, señora presidenta. Tengo un par de preguntas para la doctora Nélida. Doctora Nélida, ¿podría usted precisar si existe en autos una resolución judicial que determine si el propietario anterior estaba o no incurso en los supuestos del artículo 66 del Decreto Ley 22095? Señor magistrado, contestando su pregunta. No, ese análisis jamás se realizó, simplemente se descartó la titularidad por formalismos documentales. Bueno, entonces, ¿puede su patrocinada probar que no conocía el uso ilícito del vehículo? Correcto, señor magistrado. Ella no tenía vínculo con el conductor. No estuvo en el operativo y no existe un solo indicio que permita inferir conocimiento del caso. Gracias. Eso sería todo, señora presidenta. Bien, no habiendo más preguntas, damos pase al abogado de la parte demandada para su informe oral. Tiene 10 minutos, por favor. Muchas gracias, señora Presidente. Con la venia del tribunal, solicitamos la improcedencia del recurso de agravio constitucional por lo siguiente. Nuestra fundamentación, señores magistrados, se centrará básicamente en 3 ejes principales, los cuales paso a exponer a continuación de manera concreta. Primero, la regularidad del proceso penal. El proceso penal, donde se dictó la medida de incautación, siguió el debido proceso. Esto quiere decir que se emitieron resoluciones motivadas, se evaluaron los documentos presentados y se actuó conforme al Código de Procedimientos Penales. Segundo, la limitación del amparo no revisa la valoración probatoria, la legalidad de actuaciones policiales ni criterios discrecionales del juez penal. Tercero, la documentación insuficiente. En este caso, respecto a la documentación presentada por la demandante, no tenía o carecía, en todo caso, de legalización. No pudo haber, en este caso, pudo haber sido elaborado con fecha posterior al acta de incautación del vehículo y no generaba certeza sobre su autenticidad. Por lo que se concluye que no hubo vulneración alguna al derecho de propiedad. La incautación se mantuvo mientras el juez evaluaba la verosimilitud documental presentada por parte de la demandante. Por lo tanto, señores magistrados, miembros del Tribunal Constitucional, solicito se declare improcedente la demanda de amparo interpuesta por la parte recurrente. Muchas gracias. Bien, señor magistrado, ¿tiene algunas preguntas para la parte demandada? Así es, señora presidenta. Tengo un par de preguntas para el doctor Moscoso. Doctor Moscoso, la autoridad judicial evaluó si la demandante era cómplice o encubridora. No de manera expresa, señor magistrado, pero en este caso se evaluó, se consideró, se tomó en cuenta la falta de certeza documental. Bueno, en todo caso, ¿no debería haberse analizado la proporcionalidad de la medida respecto a un tercero no imputado? Con el debido respeto, señor magistrado, consideramos que en este caso se actuó respetando y dentro de los márgenes legales correspondientes. Bueno, no más preguntas, señora presidenta. Bien, habiendo concluido con la ronda de preguntas para ambas partes, damos paso a la parte demandante para la réplica. Doctora Nélida, adelante, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, sostenemos que la defensa del Estado pasa por alto que la regularidad del proceso penal no justifica la vulneración del derecho de propiedad.
La incautación se mantuvo durante años sin analizar la condición de tercero de buena fe, lo que constituye una restricción ilegítima. No se trata de revisar pruebas, sino de corregir una afectación directa a un derecho sustantivo de alguien que no fue parte del proceso penal. El contrato de compra no fue desvirtuado, solo cuestionado por formalidades, lo cual no basta para limitar derechos fundamentales. Además, el Estado no puede exigir al particular probar un hecho negativo con su desconocimiento del ilícito. Una incautación prolongada sin sustento deviene en confiscación encubierta, vulnerando la Constitución. Por ello, la resolución judicial carece de motivación suficiente y vulnera y resulta desproporcionada. Muchas gracias, señora Presidenta. Bien, tiene el uso de la palabra la parte demandada para realizar su respectiva contestación. Gracias, señora Presidente. Con la venia del Tribunal Constitucional deseo precisar algunos puntos específicos de la réplica. El Poder Judicial afirma que nunca presumió la culpabilidad de la recurrente, sino que existía, en este caso, una incertidumbre razonable sobre la autenticidad de la documentación presentada, lo que justificaba mantener la incautación mientras se esclarecía la situación del vehículo, es decir, la procedencia del mismo. Recordemos que el amparo, señores magistrados, no puede sustituir al juez penal ni convertirse en una instancia paralela. La medida fue temporal, legal y destinada a asegurar principalmente la investigación, sin que exista una confiscación real como asume la parte demandante. Por lo tanto, el Poder Judicial sostiene que el juez actuó con prudencia y dentro de sus competencias, por lo que solicita mantener la improcedencia del amparo. Muchas gracias. Gracias, señores abogados. Habiéndose escuchado ambas partes, queda el expediente al voto. Se levanta esta sesión.